a la noche en 24. Y vamos a empezar primero poniendo la fotografía más o menos de en qué punto estamos con ese índice que hace Transparencia Internacional. Ahora aparecerá el mapa del mundo sobre la percepción que tienen en cada país de el grado de corrupción que hay. Es así, ¿no? O sea, la base es la percepción que se tiene. Porque, claro, hacer un ranking de corruptos es una cosa que sería... No teníamos las variables para hacerlo. Claro, es un índice de percepción de la corrupción. Entonces, lo que se enjuicia es en cada país la opinión que los ciudadanos, los expertos, etcétera, tienen sobre el nivel de corrupción que hay en ese momento cuando se hacen las encuestas. Estos son 13 macroencuestas a nivel mundial que hacen organismos internacionales y las hacen, en muchos países, no siempre en los mismos, pero en cualquier caso luego se conjugan, se integran los resultados en Berlín. Y tenemos este mapa por colores. Aquí vemos pues, donde hay más percepción de corrupción, ¿no? Que es el nivel 0, por decirlo de una manera, y el nivel 100, que es, bueno, very clean, donde estarían más limpios, ¿no? Donde habría menos corrupción. Vamos a situar primero, si te parece, España. España estaría en un índice medio. Sí, digamos que cuanto más rojo es el color de los países, pues más están, como si dijéramos, el color del infierno, ¿no? De la corrupción. Más cerca están o mayor corrupción hay. Cuanto más amarillos son los países, pues menos corrupción. Entonces, por decir un poco un análisis de la evolución, digamos, ya por ser un poco riguroso, ya que estos son datos, recordemos, de la percepción en 2018, porque ahora ya se estarán cerrando los datos de febrero de este año que viene, sacarán el de este año. O sea, entonces, como decía, por ser riguroso un poco, ya que soy catedrático de universidad, pues hay que hacer la evolución, la tendencia más que el punto. Eso. Entonces, el último dato era 58 este sobre es el último año. Pero me gustaría simplemente decir que desde el año, por ejemplo, del año 2000, del año al 2000, España, del año 2000 al 2005 más o menos estamos en la zona del notable, entre 70 y 100. Luego del año 2006 al 2012 estamos en la zona ya del bien, digamos aprobado, holgado, que son unos 60 y compañía. Y luego ya a partir del año 2013 en adelante pues hemos caído ya a los 50 y tantos, ¿no? O sea que hemos ido en un tobogán de bajada. Y en cuanto a puestos, que el primer indicador que aparece ahí es los puestos, pues efectivamente del año 2000 al 2008 estábamos aproximadamente en los puestos 20, 20 y tantos, sobre 180 países, luego bajamos a los 30 y tantos y ahora estamos en los 40 y algo. O sea que en el caso de Europa todavía es peor porque es el 20 de 28. Claro. Y nosotros, efectivamente, por alguien podría decir, bueno, pero es que hay 140 países que están peor que nosotros, que bien, ¿no? O sea, tampoco estamos mal. Pero si nos comparamos con nuestros vecinos, que nos tenemos que comparar, pues estamos de 28 países de la Unión, pues estamos en el puesto número 20, o sea, que estamos en el pelotón casi de cola, por así decirlo. Estamos mejor que Grecia, que Italia, que algunos países del este, pero de los Pirineos hacia arriba todo el mundo está mejor que nosotros y los vecinos nuestros de aquí al lado, Portugal, también están mejor que nosotros. O sea que la situación, Marc, en resumen es que estamos en una situación manifiestamente mejorable. O sea que tienen que cambiar muchas cosas en este país en cuanto a corrupción, a nivel legal, a nivel institucional, para que efectivamente esa especie de tobogán de bajada pues sea, no sé, una montaña rusa que al final sea un punto de inflexión, ese punto de inflexión que siempre estamos buscando, pues que luego lo retomemos y empecemos a subir otra vez. A los puestos que te invito a que te incorpores a la mesa con el resto de analistas. Hola. Y hacerte, bueno, ya venías respondiendo casi la pregunta que te iba a hacer yo. O sea, un caso ERE, ¿estamos en circunstancias de que se pueda repetir? ¿Se hace lo suficiente para evitarlo? No se hace lo suficiente, la verdad. Hombre, es menos probable ahora, desde luego, que se repita de lo que era hace unos años cuando se dio el caso, ¿no? Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas, pero también es verdad que hemos ido avanzando, es decir, hay más sistemas de control. En cualquier caso, un caso como este yo creo que ya es muy difícil porque, bueno, en principio tenía que haber siempre, en las instituciones públicas hay 3 niveles de control, como quizás se sepa. Es decir, por una parte el nivel de control ex ante o previo, que lo hace la intervención y tal, que tienen los interventores, tienen que autorizar el gasto, que está de acuerdo con las partidas presupuestarias. Luego hay un control que hacen las propias instituciones, que son las que desarrollan el tema, que tienen que tener un control, por supuesto, de todo lo que hacen. Y luego hay un control a posteriori, que es el que hacen los tribunales de cuentas, las sindicaturas de cuentas, etcétera, a posteriori, de si ese gasto está justificado con la documentación, etcétera, etcétera. Bueno, pues a veces han fallado estrepitosamente los controles, por lo que se ve, por dolo, por negligencia, por lo que sea. El caso es que en este y en otros muchos casos, porque yo creo que a los ciudadanos nos dan un poco por todas partes, los de la derecha, los de la izquierda, unas ciertas, digamos, bofetadas en la democracia, ¿no? En esos temas. Entonces yo creo que han mejorado unas cuantas cosas, pero tienen todavía que mejorar muchas cosas. Bueno, pues os invito a sumaros a la conversación para opinar sobre si creéis que está haciendo lo suficiente o si tenéis alguna pregunta para Jesús. Sí. Cristina Monge.
Gracias. Efectivamente, sabemos que hay siempre un gap temporal entre la percepción de la corrupción y la corrupción cuando se está produciendo. Es decir, ahora ha salido el caso de los ERES, salió ya hace unos años, ¿no? Pero el caso como tal se estaba produciendo anteriormente. Y sin embargo, la percepción de corrupción existe ahora. Entonces, la percepción siempre va con cierto retardo respecto a lo que ha sido el hecho corrupto en sí. Además, lo ratifican continuamente las encuestas del CIS, que continuamente nos dicen que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía sigue siendo el tema de la corrupción, o cuando se habla de los políticos, la clase política, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de percepción, claro, estamos hablando de una cosa muy sensible. Puede que en estos momentos sigamos teniendo una percepción muy alta de corrupción y que, sin embargo, la corrupción como tal ya nos esté dando a los niveles que se estaban previamente. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía española en estos momentos para que esa percepción sea lo más ajustada posible a la realidad? Bueno, efectivamente, yo creo que todos estos índices hay que relativizarlos. Los que somos, así, yo soy profe universitario, pues efectivamente hay que ser riguroso en el sentido de que son índices que se hacen en muchos países a colectivos distintos, en distintos momentos del tiempo, y además depende mucho en cada país del momento en que se hacen. Claro. Imaginemos que se hace las encuestas ahora, estos días, hoy, mañana, pasado, claro. Pues la gente está mucho más sensibilizada y probablemente sería más demoledora todavía la puntuación de lo que viene siendo, mientras que se hace 2 meses, que el problema era otro, sobre todo, etcétera, pues la gente como está más diluida. De todas maneras, lo que sí es cierto es que en el CIS la segunda preocupación fundamental sigue siendo la corrupción, la tercera la clase política, que va todo unido, porque aquí en España, como sabemos, la corrupción es política, sobre todo, no es corrupción institucional, no hay una metástasis de todo, los policías, los jueces, etcétera, están corrompidos, ni mucho menos. O sea, hay que ser también, hay que ver el lado lleno de la botella en el sentido de que efectivamente estamos mal, pero efectivamente no tiene que ver nada con esos muchísimos países del mapa que están peor, muchísimo peor que nosotros, ¿no? Entonces, el tema hay que focalizarlo en la corrupción, en la clase política, que también parece que son un poco como que están despistados o como que no, en fin, yo noto mucho desinterés en la clase política por el tema de la corrupción, y los ciudadanos se lo estamos exigiendo, y de hecho en estas últimas elecciones los programas electorales, hay que verlos, prácticamente pasaban del tema de la corrupción, como si la corrupción realmente, y es imperdonable, o sea, a mi juicio es realmente manifiestamente mejorable digamos, la aptitud y la actitud de la clase política española, de los grupos parlamentarios, etcétera. Hay muchísimas cosas que mejorar, si a tiempo digo algunas, y si no, pues por lo menos ya... Tengo tiempo para un par de preguntitas más, porque vamos hoy un poco justos, que la primera hora se nos ha ido. Cristina de la Hoz. Sí, yo tengo claro que la corrupción ha pasado factura a los dos grandes partidos políticos y en muy buena medida puede ser la causa del fin del bipartidismo, como lo conocíamos antes. ¿Puede seguir pasando factura? Es decir, el problema es que, claro, tenemos la percepción, y como la justicia en este país es tan lenta, estamos hablando de un caso de 9 años, que ahora se conoce la sentencia, pero es que vamos a tener también juicios y sentencias del caso Gürtel, de los papeles de Bárcenas. ¿Sigue pasando factura o ya los ciudadanos lo han asumido un poco? Bueno, en tanto en cuanto siga habiendo piezas y piezas y piezas de todos los juicios pendientes, etcétera, pues saldrá en los medios de comunicación, pues lógico, todo el tema de los casos, de las resoluciones, de las sentencias, etcétera. Entonces, los ciudadanos estarán seguirán sensibilizados. Yo creo que no tanto como en el año 15, o sea, cuando cambió un poco el bipartidismo, se extendió con otros 2 nuevos partidos, ahora, etcétera, pues yo creo que eso fue en buena medida derivado de la corrupción, de la situación de hartazgo que tenían los ciudadanos. El tema de los ciudadanos no están tranquilos en absoluto con el tema de la corrupción. Siguen viendo que la clase política no hace lo que tenía que hacer, es decir, llegar a pactos. Es que hay 8 o 10 medidas básicas que son de sentido común, que si pactaran los partidos en torno a ellas, pues yo creo que la ciudadanía lo agradecería y serían, digamos, fáciles. Hay algunas además muy urgentes. Hay un reglamento de la ley de transparencia que no sale. La ley de transparencia se aprobó hace 6 años ahora, y seguimos sin reglamento, es algo inaudito. O sea, hay muchísimas cosas que no se sabe cómo se tienen que hacer, desarrollar, aclarar. Lo que es un reglamento que pormenoriza las leyes, pues esa ley no tiene todavía reglamento. La ley ómnibus de la corrupción, contra la corrupción, ley integral contra la corrupción y protección de los denunciantes, esa estaba bastante avanzada, como sabéis, en el Congreso. Algunos comparecimos en el Congreso, nos dijeron que ya había discutidas o aprobadas 100 enmiendas respecto a las 387 que había, pero esa ley es muy importante, que no empiezan ahora con el pretexto que empiezan de punto cero, no, que la tomen, la retoquen un poco o lo que sea, pero que por favor que sigan adelante con esa ley, porque iba a cambiar 9 grandes leyes: el Código Penal, la ley de altos cargos, la ley de financiación de los partidos políticos. Esos hoy que son avances que son inmediatos, son urgentes y son sencillos si se pone de acuerdo la clase política y los grupos parlamentarios. Vamos con Juanma. Yo iba a insistir por ahí, visto que los 2 grandes partidos que son
aunque hay otros casos en algunas autonomías, pero los dos grandes partidos son los que han sufrido y han protagonizado la corrupción, se les llena la boca con la palabra regeneración, pero luego solo lo hacen a la hora de responder a los casos de corrupción que ya han tenido, y a mi juicio mal, en ambos casos, tanto el PP como el PSOE. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué pacto de Estado tendrían que firmar PP, PSOE y los partidos que se quisieran sumar para mejorar la vigilancia previa? ¿Qué medidas previas se podrían hacer? Sí, efectivamente. Yo creo que los partidos políticos adolecen de un exceso de postureo. O sea, siempre están que si se les llena la boca, regeneración, no sé qué, no sé cuánto. Luego van a los partidos, a los programas electorales, no ponen apenas nada. Luego tampoco en las campañas hacen nada. O sea, se olvidan un poco de nosotros, ¿no? Cuando les vamos a examinar, todavía hacen, como en la universidad, también los alumnos, cuando llega el momento de los exámenes, cuando más vienen a las tutorías, a consultas y tal, pues es normal, pero los alumnos están justificados, pero la clase política no. Entonces lo que tenían que hacer es ponerse, bueno, oye, que se reúnan en una sala, que estén ahí horas y horas y horas hasta que adopten un acuerdo de 8 o 10 medidas fundamentales y que nos la enseñen a los ciudadanos, que son fáciles, necesarias y urgentes de tomar, porque si no estaremos siempre aguantando el postureo de los partidos políticos, sabiendo que luego no cumplen lo que normalmente prometen, ¿eh? Entonces tendría que haber un sistema, una exigencia, es decir, un chequeo de, en la medida en que han cumplido todas las, digamos, propuestas o medidas que han prometido en los programas electorales, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel municipal, etcétera. Teníamos que los ciudadanos tener un sistema de chequeo y de pedir responsabilidades y que rindan de tomar mucho más cuentas a la ciudadanía. Pues la verificación, que ahora está tan de moda, ¿no? Pues también para las medidas anticorrupción. Inmaculada, te debo una pregunta otro día, ¿vale? Jesús Lizcano, muchísimas gracias. Y a Javier, pero no te he visto... Tú mandas. Ya Javier y a Inmaculada, perfecto. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos ya en lo que a la investidura se refiere. Hoy hay movimientos de Esquerra que convocará una consulta